Damos una bienvenida a las redes sociales y estamos estudiando hoy, esta mañana, el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 7. Bueno, no lo estamos estudiando, aquí voy a agarrar un fragmento de este capítulo 7 de Romanos. ¿Por qué es grave el pecado? Te vas a dar un banquete de banquetes, porque el capítulo 7 de Romanos es un banquete, el capítulo 6 es un banquete, el capítulo 8, vivir en el Espíritu, no, el capítulo 5 es la justificación. El libro de Romanos es algo precioso. A mí me gustaría volverlo a dar, lo di ya, acabamos el libro de Romanos hace como 1 año y medio, y me gustaría volverlo a dar porque esto es algo de veras que el que sabe el Romanos, ha estudiado Romanos, sabe lo que le estoy diciendo. Ok, la conferencia es ¿por qué es grave el pecado? Y ¿por qué es grave el pecado? Si podemos contestarlo ante los ojos de Dios, aquí hay muchas respuestas que podemos plantear. Pero vamos a abordar ese tema en una forma general. Sin lugar a duda, los principales puntos que quiero tratar, ¿verdad?, en el transcurso de 1 hora es, según la Biblia, el pecado es, ¿verdad?, tiene un poder incurable. Aunque seas cristiano, el pecado tiene un poder incurable. No se cura, no se quita, no hay manera de quitarlo, ¿verdad? Por eso la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros tenemos que cumplir con esa muerte física, ¿verdad? No todos, algunos, otros vamos a ser arrebatados. Yo creo que yo voy a ser arrebatado, el Señor ya viene en breve, ¿verdad? Si podemos vivir hasta que Él venga, pues vas a ser arrebatado y no vas a gustar de la muerte, como dijo el apóstol Pablo, que es el morir es como gustar, es como saborear. ¿Te imaginas pasar? Esto no viene al tema, pero me gusta hablar de la muerte. ¿Te imaginas pasar esa línea delgada invisible de la vida a la muerte? Alguien dice, no, pues es doloroso, es horrendo, es algo así que me va a dar miedo. No, no te va a dar miedo. No te va a dar miedo porque la muerte dura microsegundos, no lo sientes. Sientes más el dolor que tienes de la enfermedad o la angustia, lo que está pasando, y cuando de repente te ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu, tan solo un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? ¿Y cuánto dura un abrir y cerrar de ojos? Describe la Biblia. Y abras y de repente te presentas con Dios y ya ves la cara de Dios y quieres volver atrás y dices, caray, estoy en la presencia de Dios, y vamos a sentir ese gozo indescriptible. Vamos a sentir una llenura del Espíritu Santo de Dios, porque ya el Espíritu Santo nos abandona, ¿verdad? Y vamos a sentir esa presencia de Dios, y sin dolor, sin enfermedad, sin tristeza, y además sin la carnota que nos estorba, sin el pecado ¿verdad?, que está molestándonos todos los días de nuestra vida. Entonces, ese es el lugar donde nosotros vamos a poder abandonar de una vez por todas ese pecado de maldición que todos tenemos. Ok, el pecado también es sumamente contagioso, y va en franco crecimiento. El mismo Dios, a través de la Biblia, de los 6,000 años de historia que tiene la Biblia, Dios, lo veo yo por ejemplo en Jeremías, y que dice, se sorprende Dios por el pecado de la humanidad. Por el pecado de la humanidad, Dios, caray, dice, yo nunca pude me imaginar que estos, creación mía, hijos míos, pudieran lograr este pecado. Que Dios se sorprende. El pecado también es autodestructivo y mortífero, más que todas las plagas juntas del universo, coronavirus, y todos los virus que tú te puedas imaginar. El pecado ha matado a toda la humanidad, a vida y por haber. No son las pestes, no es la destrucción del planeta, no es la quema indiscriminada de los hidrocarburos, no es el problema de las naciones, no es que los gobernantes, no es ningún otro factor
no es la pesca indiscriminada y la contaminación de los océanos. No es eso lo que está acabando el mundo. Lo que está acabando el mundo, según la Biblia, es el pecado. No hay de otra manera, ¿verdad? Todo lo demás ha sido consecuencia del pecado. Y si nosotros no podemos entender esto, no podemos solucionarlo. Si una persona quiere aliviar ¿verdad? Tú vas a un árbol y ves que tu árbol está contagiado de ¿verdad? Ese arbolito que está contagiado del piojo que ataca al árbol, y tú quieres cortar ciertas ramas, el piojo va a volver. Y cortas otras ramas y el piojo vuelve. Tú tienes que acabar con la plaga definitivamente. Es así como se hace. Entonces, la humanidad está cortando las ramas, pero no está atacando el problema de fondo. El problema de fondo se llama pecado. Otro rasgo del pecado que es invisible. Es invisible, tú no lo ves, tú no te lo notas. Tú te puedes ver si vienes peinado el día de hoy, pero no te puedes ver el pecado que tú tengas, y tampoco puedes ver el pecado a los demás, y puedes ser portador pasivo de ese pecado sin darte cuenta. Y ha destruido la humanidad, como ya lo dije, ha destruido la humanidad 4 veces, y la va a destruir una quinta en la guerra del Armagedón. Déjame repetírtelos. La primera vez que fue destruida la humanidad fue en el pecado de Adán y Eva. Se destruyeron, ellos salieron del paraíso y fueron destruidos. La segunda vez fue en la época de Noé y se destruyó otra vez toda la humanidad. La segunda vez. La tercera vez en los tiempos de Jesús, cuando Jesús vino, dijo, ¿verdad? Él dijo claramente: vine a salvar esta generación. Ese es en los tiempos de Jesús. Hoy nosotros se ha vuelto a destruir la humanidad. Nosotros estamos a punto de ser sacados porque esta humanidad se autodestruyó. Y esa es la cuarta. Y la quinta va a ser en el Armagedón, cuando venga la tercera guerra mundial. Ahí se va a volver a destruir la quinta vez la humanidad. Todo esto por causa del pecado. Todo esto porque el mundo no quiere obedecer a Dios, no quiere, ¿verdad? Y quiere hacer su voluntad, no quiere considerar a Dios, no quiere, ¿verdad?, obedecer lo que la Biblia dice. Y espero que tú y yo seamos de aquella generación que vamos a reconocer a nuestro Señor y Salvador de frente, cara a cara. Aquí tenemos pues un hombre letreado. Vamos a Romanos 7. Aquí tenemos a un hombre letreado. Tenía una biblioteca gigante en su casa, instruido en las mejores escuelas. Había sido instruido por un famoso profesor teólogo, Gamaliel. Sabía 5 idiomas. Era un hombre sumamente rico. Era sumamente religioso, judío. Y dijo él: yo pensé que podía gobernar el pecado en mi vida. Y el pecado me engañó y me mintió. Pablo está hablando aquí en Romanos 7:7. Vamos a leerlo. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. O sea, Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Alguien le pregunta y le dice que la ley es pecado. Y dijo él: no, en ninguna manera, sino que yo conocí el pecado. Yo conocí el pecado porque la ley reveló el pecado. O sea que Pablo estaba hablando aquí de que la ley le había mostrado él al pecado. Igual que tú, igual que yo. Yo, por ejemplo, cuando conocí al Señor, yo era un borracho, ¿cómo le dicen? Social, ¿verdad? En eventos. Y cuando, ¿verdad? Y perdí el juicio en los lugares donde yo iba, ¿verdad? Me ponía en borracheras, mi esposa me llevaba y ella manejaba y salía. Y yo decía: ja, ja, jeje, todo esto es el convivio y es la fiesta. Y cuando a mí se me abrió la Biblia y me dijo aquí Dios que la borrachera era pecado, dije: ah, caray,
¿cómo es posible que esto, que a mí me gusta, sea pecado? Y en ese momento me enojé con Dios, no quise nada porque a mí me gustaba el alcohol y yo me empecé a rechazar las cosas de Dios. Pero el pecado me reveló, perdón, la ley me reveló a mí el pecado. Para que yo me mostrara pecador, tenía que haber alguien que me acusara. En la Biblia hay 613 mandamientos en la ley levítica. Imagina, yo quiero explicarlo de esta manera ahora. Imagínate una escalera de esas de bombero. Aquí tenemos unos bomberos, por cierto. Imagínate una escalera con 613 peldaños, 613 escalones. Y tú dices, bueno, con esta escalera vas a brincar el muro que está, ¿verdad?, que está recargada la escalera. ¿La podrías brincar? Pues sí, tienes que subirte, ¿verdad?, y cumplir cada uno de los peldaños y pisarlos cada uno y aprobar la ley, que es de 613 escalones. Pero ahora, quítate la escalera y brinca el muro. ¿Cómo podría brincar una persona el muro si no hay una escalera? Es imposible. ¿Cómo podrías tú cumplir con ese requerimiento de 613 mandamientos por tu cuenta propia? No podrías. Imposible. O sea, Dios no lo dejó posible. Dios lo dejó imposible. O sea, es imposible que tú puedas lograr cumplir los 613 mandamientos que los judíos, los católicos, los musulmanes y todos antes de tú ser cristiano, ¿verdad?, estabas obligado a cumplirlos para llegar del otro lado del muro para que fueras aceptado por Dios. Pero te reconociste, vino la Biblia y te acusa de pecador. Y yo, cuando te acusa a ti y a mí, nos acusa de pecado, entonces yo me reconozco que no puedo cumplir los requerimientos de Dios y me doy cuenta que necesito a Dios. El alcohol, las drogas, la pornografía, el lesbianismo, el homosexualismo, el adulterio, el homicidio, la mentira, el robo, el adulterio, todo esto te acusa. Y es imposible que nosotros podamos llegar al otro lado para brincar el muro. Mateo 11. Mateo 11. Y aquí ponemos una marca porque vamos a regresar. Mateo 11. Mateo 11, 25. Aquí Jesús presenta la salvación en una forma clara, sencilla, y que necesitas tú entender lo que es el pecado para que tú puedas ser salvo. Alguien decía aquí, nuestro hermano Edgar decía que ¿verdad?, si tú no entiendes de dónde te sacó el Señor y que te sacó del lodo, pues necesitas trabajar en eso. Y yo, a forma de burla, dije, bueno, pues necesita meterse en el lodo para volver para salir de él, ¿no? Y si una persona no entiende que Dios lo ha sacado del lodo, sencillamente no es cristiana. Si tú no reconoces tu pecado y que tu pecado te mantenía en el lodo, tú no puedes ser cristiano. Es imposible que una persona se reconozca pecadora, pero que no necesita a Dios. Dios no puede Dios recibirle. A Jesús le dijeron, ¿verdad? Le dijeron cuando llegó a predicarles, y dices tú, él eres el hijo de María, es el hijo de fornicación, siempre rechazando la deidad de Jesucristo. Y él les dijo, yo no he venido por limpios y por sanos, he venido por pecadores y por enfermos. Y si tú eres un enfermo en pecado, tú necesitas a Cristo. Y aún si eres cristiano, sigues necesitando a Jesús. Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo,
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste. ¿A quiénes? A los niños. O sea, ¿qué necesitamos para conocer, entender las cosas de Dios? Tener una mentalidad como niño. ¿Y qué se necesita un niño? Un niño no reflexiona, no analiza, simplemente obedece. Si tú a un niño le vas a dar una paleta, el niño no te dice, ¿de dónde la sacaste? ¿Trae veneno o no trae veneno? Y te la robaste. No, a ver, y se la quitaste a otro niño. No te dice el niño. El niño simplemente la agarra, gracias, y abre la envoltura y la mete a su boca. ¿No es verdad? Es un niño. Y así Dios quiere que tú seas como niño. Niño para poder pensar las cosas que Dios tiene para ti como niño. Para que puedas entender la salvación es como niño. Dice el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Sin analizar, sin entender, solamente pensando en que tú tienes que necesitas a un Salvador. Versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, Dios manda a su Hijo Jesucristo y les dice al mundo, a todo el mundo, a toda la humanidad, a mí no me volteen a ver, dice Dios, a mí no me volteen a ver, al que dejé para la salvación es al Hijo. Y yo, el Padre, no conozco a ninguno de ustedes, sino a través del Hijo. Si tú no conoces al Hijo, tú no puedes venir a mí, dice Dios. Si una persona, la puerta es Jesús. Si no entramos nosotros por la puerta que es Jesús, imposible llegar a Dios. Yo te pregunto, ¿qué necesidad hubo de que Jesús muriera en la cruz? Si tú dices que tu religión, tú dices que tú eres bueno, y si tú dices que tú te vas a salvar porque das dinero a los viejitos y a los orfanatorios y hasta das tu diezmo y sigues viviendo tu vida como vives sin considerar que viene el juicio, si tú piensas que por eso te vas a salvar, entonces yo te pregunto, ¿qué necesidad de que Cristo haya muerto en la cruz? ¿De qué sirvió esa muerte tan horrenda que Dios permitió a su Hijo tener para que tú puedas pensar que puedes llegar a Dios por un camino que no es de Dios, pero sí es camino de los demonios? Porque los demonios te hacen creer que tú vas bien y que puedes llegar a Dios y que vas a ser aceptado por las cosas que estás haciendo. Y los demonios te dicen, no, pues no es tan malo tu pecado. Ay, pues esa persona se lo merecía. Y mira, pues tú tienes ese gustito, ¿verdad? Y empiezas a autojustificar tu pecado y tú piensas que te vas a encontrar con Dios. Y la verdad es que no te vas a encontrar con Dios, te vas a encontrar con el infierno. ¿Es dura esta palabra? Por supuesto. Por supuesto que es dura. A Jesús le dijeron, duras son estas palabras de oír. Pero yo prefiero que tú me digas que soy duro y que lo explico con dureza, a que del infierno te acuerdes de mí. Yo prefiero ofenderte aquí, en esta silla, a que te ofendas y que te sientas muy mal, a que me recuerdes en el infierno. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ofendido a Dios como para que te ofendas en un segundo? ¿Qué es lo que tienes que hacer una vez que te ofendes? Reconocer que estás mal. Entender una vez por todas que el pecado te está consumiendo, que te está matando. Que no puedes tener un momento de paz, que no puedes tener un momento de comunión con tu esposa, que no puedes tener, ¿verdad?, lectura de Biblia, que no puedes orar. ¿Por qué? Por la influencia del pecado en tu vida. Eso es la consecuencia de que tú no puedes tener el control de todas las cosas que hablas y que piensas y que dices. ¿Por qué? Por el pecado. Pero Dios te está invitando en este momento a que tú te arrepientas y que te arrepientas y Dios te perdona y vuelvas a tomar control de toda tu vida. Aunque seas cristiano. Aquí la mayoría son cristianos.
Y los que están viendo por televisión, por las redes sociales también. Pero si tú no eres cristiano, es también para ti esta exhortación. Dice el versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo te voy a dar el descanso. Si tú vienes a Dios en este momento a través de su Hijo Jesucristo, Dios te promete, número uno, descanso. Descanso, descanso, un bendito descanso, y pensar que ya nadie más te va a perseguir. Versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Alguien dijera, bueno, ¿y tengo que cumplir todos los mandamientos? No, no. Tú ahora, los 613 mandamientos de la ley levítico que Dios manda que se cumplan, solamente tú lo cumples amando a Dios y amando a tu prójimo. Si amas a Dios, has cumplido toda la ley. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, has cumplido la ley. ¿Qué tienes que hacer? Amar. Amar. Y el amar es sufrir. Este es el maravilloso plan de salvación que Dios pone en la Biblia a través de su Hijo Jesucristo. Vamos al versículo, regresamos a Romanos 7. Romanos 7, versículo 8. Mas el pecado tomó ocasión por el mandamiento. Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado está muerto. Esta palabra tomando, lo voy a volver a leer, dice tomando ocasión, en el griego se podía parafrasear tomando punto de partida. Mas el pecado tomando punto de partida, por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, hubo un punto de partida. Tú no pecaste cuando naciste, claro que sí lo hiciste, pero no reflexionaste. No pecaste a los 14, a los 12, a los 13 años, cuando la primera vez que pecaste. Nunca reflexionaste. Cuando se nos presenta a Jesús y que Jesús le llama pecado al pecado, entonces en ese momento nosotros reflexionamos. Y tú puedes estar pensando enfrente en este momento que tú estás pecando y tú estás reflexionando del pecado que has cometido. Nunca en la cantina, nunca con el amante, nunca en fornicación, nunca viendo pornografía. No, hasta que se predica la palabra, eres expuesto a la palabra de Dios, y en ese momento tú tienes esa convicción de entender lo que Dios dice y cree y habla de lo que es el pecado. Dice el versículo 8, el versículo 9, dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo, ¿qué dice? Morí. O sea, ¿qué hace una persona rebelde? ¿Qué hace un rebelde? Un rebelde, por ejemplo, vemos las marchas, ¿verdad?, en todas partes del mundo, y atraen lo prohibido. Tú ves esas marchas de jóvenes y, ¿verdad?, y delinquen, roban, pintan, ¿verdad?, queman los carros, ni siquiera del gobierno, los carros particulares. O sea, atraen lo prohibido y, ¿verdad?, e imponen su voluntad. ¿Qué hace el pecado? Lo mismo. Atrae lo prohibido y más pecado. Y yo decía, antes de ser cristiano, una mancha más al tigre. Y una vez más. Y por aquí. Y un cigarrito. Y una copita más, ¿verdad? Y decíamos, ¿verdad?, imponer nuestra voluntad. A mí nadie me va a mandar y nadie me va a gobernar. Eso es lo que hace el pecado. El pecado, pues, dijo el apóstol Pablo, dice, me mató. Y no es que lo haya matado, porque siguió escribiendo, sino entendió que lo estaba matando. El pecado te está consumiendo.
Si tú lo sigues, si tú lo sigues, el pecado, lo sigues practicando, el pecado te va a matar tarde que temprano. Te va a dar un infarto, ¿verdad? Te va a dar un efisema pulmonar si sigues fumando, te va a dar las arterias del corazón si sigues comiendo discriminadamente, ¿verdad? El colesterol, te va a dar ¿verdad? Cuando se satura de grasa las venas, ¿verdad? Y si te detectaron una enfermedad donde tú tienes que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Y tú sigues comiendo y bebiendo como tú sabes hacerlo, esto nada más es una bomba de tiempo, ha de explotar en un momento, en un segundo. Y se murió tan joven. Si yo lo veía bien por fuera, si yo lo veía bien y hasta venía a la iglesia con su Biblia, nada más lo veías con su Biblia. Pero el corazón solo lo conoce a Dios. Y el pecado mata. La palabra muerte en la Biblia no significa cesar de existir, como dicen los testigos de Jehová. A mí me cae mal esa deducción, esa explicación de la muerte. Los testigos de Jehová dicen que ya cesas de existir y ya no hay más recuerdo. La Biblia dice que esas almas están en el infierno sufriendo o en el cielo gozando con Dios. Claro que tu cuerpo duerme, así le dice la Biblia, duerme, y la palabra dormir o morir es sinónimo y significa apartado de Dios. O sea, nuestro cuerpo queda apartado de Dios, los cristianos quedamos apartados, nuestro cuerpo se va ahí al panteón, lo incineran, no hay ningún problema que lo incineres, no es pecado. Yo quisiera que me incineraran y aventaran mis cenizas y muero antes de que venga el Señor y que las aventaran ahí al mar abierto. ¿Verdad? O que te entierren y que mejor que te incineren, porque qué desgracia, ¿verdad? Que luego que el cuerpo lo sacan de allá y los huesos no saben qué hacer, y hay personas que ya lo enterraron y a los 10, 15 años tienen que volver a tratar con el cuerpo, ¿verdad? Y qué dolores esas cosas, y otra vez los recuerdos, ¿verdad? Y yo estoy en contra de eso. Yo respeto tu opinión y tú respetas la mía. La Biblia no dice que sea pecado. Hay un caso. Muchas me preguntan este caso, ¿no? Hay un caso, dice que Dios se enoja con una persona que incluso hasta lo incinera. Y dice, ¿cómo lo incineraste? Le dice Dios, pero no era porque lo hayan incinerado, sino porque este rey se vengó y aún después de muerto lo incinera. Dios no culpó por incineración. Por ejemplo, David quemó a Saúl. Los incineró. El primer acusado hubiera sido David. No es malo la incineración, no es malo, y ¿verdad? Puedes hacer tú con lo que quieras. Dios nos va a armar de las cenizas. Si te mueres arriba de un camión y choca ahí en la autopista, Dios ahí va a armar del resto de las cenizas, no va a tener ningún problema. Si Él nos hizo del polvo de la tierra, por favor. Además, tu esencia no es el cuerpo. Tu esencia está con la presencia de Dios, alma, espíritu, y el cuerpo es el que va a ser glorificado después. Ok, entonces dice, ¿verdad? Que dice aquí el versículo 9, y yo sin ley vivía, 10, dice el 10, y hallé que en mí mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. O sea, Pablo está diciendo aquí que ese mandamiento le había resultado para muerte. Cuando él pensó que la ley, oye, qué bonita la ley, los 10 mandamientos, y te los enseñaron en el catecismo, y no entendías que si tú nunca te dijeron que si tú no los cumplías, te ibas a condenar en el infierno. Eso no nos enseñaron. Y la Biblia dice que si tú no puedes cumplir los 10 mandamientos, te vas a condenar. Tan solo los 10 de 613 mandamientos que existen, no los vas a poder cumplir. Dice el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó,
y por él me mató. El engaño me engañó. Aquí encontró Pablo, él no podía controlar el pecado. Me engañó. Es como si alguien se casa, vamos a poner este ejemplo, es como si tú te casas con una persona que es drogadicto o que es una mujer, ¿verdad?, que se vende por precio, o que si es un hombre asaltante o que es un hombre borracho, y tú le dices, oye, yo me voy a casar contigo, pero no me gusta tu forma de ser, yo quiero que abandones eso. Y el otro dice, sí, claro que sí, todo esto lo voy a hacer yo porque te amo y tú me amas. Y a los 2 meses de que se casan, esa persona vuelve a ser la misma. Vuelve a sus homicidios, vuelve a su vida pasada, y esa persona no puede hacer lo que Dios le pide o lo que le pidió esa persona, ¿verdad? Y inmediatamente tú vas a pensar, esta persona a mí me engañó. Él me dijo que iba a cambiar y no cambió, me engañó. Y Pablo está diciendo esto, a mí el pecado me engañó. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que comete un pecado, por ejemplo, si alguien comete y le dan un cigarro, de verdad, le dice, oye, yo nada más fumo un cigarro y voy a fumar un cigarro, ¿sabes qué va a pasar a los 15 días? 2 cigarros. Y 3 cigarros, y 4 cigarros, y una cajetilla al día, y entonces esa persona se va a dar cuenta que su pecado aumentó. No tiene paradero. Yo conocí a un asesino acá en Costa Grande. Lo conocí, ¿verdad? Y él me había dicho que había asesinado, todos supieron en el pueblo que había asesinado a una persona. Después de él se arrepintió, huyó del lugar, ¿verdad? Por muchos años, regresó, ya no había quien lo acusara, y después vuelve a asesinar. Y después vuelve a asesinar. Y después vuelve a asesinar. Y yo a la suma le llevo como unos 10 muertos. O bueno, todos los que lo conocemos le llevamos como una cuenta de 10 muertos, ¿verdad? De los que se hablan de él. Claro que no puedo comprobar ninguno, ¿verdad? Pero de los que se hablan. ¿Qué quiere decir? Que ese asesino empezó por uno. Y siguió, y siguió, y siguió. Y robó un peso. Y siguió, y siguió, y siguió, y ¿verdad? Y podemos comprobar que tú con la copa de alcohol, por ejemplo, como yo, o la droga, o la pornografía, no has podido parar. Siempre el pecado te lleva a más, a más, a más, a más. Debes de comprobar que el pecado no es fiel y que te engaña y que te lleva a condiciones más extremas cada vez. Cada vez tienes que el pecado te va a exigir más consumo cada uno en su área. De donde Dios te sacó, el pecado te quiere volver a llevar ahí. Dice el versículo 12, de manera que la ley es verdad, santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Que no significa que la ley sea mala, sino más bien que la ley es la que refleja el pecado. Por ejemplo, si tú vas en la calle y te pasas un semáforo, ¿verdad? Vas en tu carro y te pasas un semáforo y te detiene el de tránsito. Muchas personas odian al de tránsito. ¿Y sabes por qué lo odias? Porque estás en contra de la ley. O estás chueco y no traes licencia. De cualquier manera, estás mal. Y aunque este de tránsito, ¿verdad?, sea, ¿verdad?, un corrupto,
Tú no tienes por qué odiarlo, lo tienes que tratar con amabilidad porque eres un cristiano, ¿verdad? Y le tienes y si te pasaste un semáforo o lo que hayas hecho, la infracción que hayas cometido, que te levante una nota de infracción y tú pagues tu multa. Nunca lo corrompas, porque te corrompes tú primero. Si le ofreces dinero, él, ¿verdad?, está para cumplir la ley. Claro que a lo mejor te lo agarra, y si no te lo agarra, Dios lo está viendo, y entonces te cargas una maldición en ese momento que ofreces el dinero. Volvemos al punto. El policía es el representante de la ley y te hace ver que tú cometiste una infracción, pero no quiere decir que él es el malo. El malo eres tú o yo. Cometimos una infracción, y esto es lo que hace la Biblia: señala al pecador. Por eso este libro está odiado. No odian ningún otro libro en el mundo más que la Biblia. Y a nosotros, los que predicamos la palabra y señalamos el pecado, nos odian. Cuando tú te atreves a levantarte en tu casa y tú dices, esto es pecado delante de los ojos de Dios, te van a ver todos los que están ahí y te van a querer apretar el pescuezo. Pero Dios te va a librar. Y si tú no te levantas a predicar y en tu casa, sí, jaja, siga la fiesta, y tú tienes tu Biblia por abajo de la cama, por allá perdida, y no más la sacas cuando no hay nadie, y la vuelves a meter, sí, y para que nadie vea que tú eres cristiano y tú estás viviendo una vida, ¿verdad? Y sin hablar, tú no eres un cristiano fiel. Tienes que predicar la palabra para que este libro acuse a los pecadores. Tú no puedes simpatizar con el pecado, porque la Biblia, Dios manda que no podemos unirnos en yugo desigual con los pecadores. Dios aborrece esa unión. Al pecado Dios le llama pecado, y nosotros también debemos de llamarle pecado. Si tu hijo es homosexual, llámale homosexual y no le digas, bueno, es así diferente. Aquí a los varones se les trata como varones y a las mujeres se les trata como mujeres. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. Y si nos acusan, no soy yo el que acusa. Siempre me escudo con esto. Mira, yo te amo. La Biblia dice que es pecado lo que estás haciendo y que te vas a condenar al infierno. Pero hay una respuesta de Dios, que es la gracia de Dios, para que tú no vayas al infierno y para que tú no sufras lo que estás sufriendo, y para que te evite Dios ir a la cárcel, para que te evite Dios que te mueras de temprana edad. Dios quiere que tú no sufras ese castigo y que vengas a los pies de Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Pararme de cabeza? No. Ir a la cruz tampoco. Simplemente reconocer que eres pecador. Es todo lo que tienes que hacer. Los católicos nos acusan. ¿Tan fácil? ¿Y nada más hacer eso? ¿Y no hacer una manda? ¿No dar todo mi dinero a los pobres? No dice eso la Biblia. Y no tengo que ir así como de hincado de aquí a la villa. Tampoco dice eso la Biblia. La Biblia dice en Efesios 2:8 que es por gracia. Gracia significa regalo inmerecido de Dios. No tienes que hacer nada, ya lo hizo Jesús en la cruz. Y si tú no reconoces que Jesús lo hizo en la cruz, entonces síguelo haciendo Dios, pero entonces tienes que cumplir las 613 mandamientos que marca la ley levítica. Es imposible que los cumplas. Es por eso que el pecado es imposible que tú puedas librarte solo. No hay manera de que tú te puedas librar. Necesitas la sangre de Cristo para poder limpiar el pecado. Y aún, escúchame, y aún la sangre de Cristo no te exime del pecado. ¿Me escucharon? Ni aún la sangre de Cristo te exime del pecado. La sangre de Cristo, fíjate bien, te perdona y te hace perder el poder del pecado solamente.
Te perdona, vas al cielo, sí, vamos a llegar al cielo. Esa es una parte de la salvación. Te perdona, ya eres hijo y la sangre de Cristo te limpió de todos tus pecados pasados. Ok, de aquí en adelante el pecado tú ya lo vas a poder controlar y eres responsable del pecado que cometas de aquí para el real. Eres responsable. Tú y yo somos responsables de ese pecado. Y de aquí en adelante, fíjate bien cómo funciona. De aquí en adelante, esta raya, aquí, esta raya, que está aquí. Aquí yo venía, jaja, el alcohol, la locura, ¿verdad? Y toda la vida loca, Juan Gabriel y todo lo que tú quieras. Y de aquí, Ricky Martin y todo, ¿verdad? Aquí. Y entonces llego aquí, Jesús se me presenta a mí, me dice, hijo, estás mal. Vas por mal camino, vas al infierno, a una vida eterna sin mí. Y yo le digo, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntete. Yo me arrepiento, Señor, lávame con tu sangre y paso. Hasta aquí fue gracia. Yo no pude hacer nada por llegar a la presencia de Dios, ni siquiera estuvo en mis planes. Y de aquí en adelante, yo empiezo a caminar en la gracia. Señor, gracias, amén, aleluya, qué bien me siento. Y yo empiezo a caminar en la gracia y de aquí en adelante empiezo a trabajar en mi recompensa. Sirvo y cada que sirvo en el cielo, clink, clink, está acumulándose las recompensas. Y ofrendo, clink, clink, y allá se oye. ¿Verdad? Y bendigo a un hermano, Dios te bendiga, clink, clink, ¿verdad? Y se oye todas las recompensas que se están acumulando en la presencia de Dios. Hacer, pues, dice Jesús, hacer tesoros en el cielo donde el hollín y la polilla no corrompen. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos acumulando esas riquezas en el cielo. Pero ya es por obra, pero de aquí para atrás fue por gracia. ¿Sí me expliqué? Espero que sí. Ok. Quiero explicar qué pasa cuando tú en ese momento te conviertes. O una vez que se expone, en el momento en que se expone en nosotros, en este momento cuando me presento con Dios. Y todos hacemos esto, nos presentamos con Dios y reconocemos nuestro pecado. Y dices, caray, soy pecador. Hay algo aquí en esta línea, hay algo misterioso que la Biblia dice que es. Mira, voy a explicarlo en 7 puntos y si no los puedes alcanzar a escribir, a buscar, 2 Timoteo 2:25 y allá pónganse listos con la pantalla. 2 Timoteo 2:25, si los puedes poner ahí y si no, nada más apúntalos. Yo los voy a explicar y leer. Primer punto. Es importante entender que el arrepentimiento no está en tus manos. No es cosa tuya. Tú no te puedes arrepentir el momento que tú quieras. Es imposible que tú te arrepientas. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios. ¿Me oyeron? Si tú dices, ay, hice mal, al rato me arrepiento, al rato, deja que me pase el coraje. No es cosa tuya. Es cosa de Dios. Al rato quizá no puedas arrepentirte. 2 Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Ah, caray. Dios es el único que concede el arrepentimiento. Si tú dices, para dentro de 8 días, no. Cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Un hermano me dijo aquí, vino y me dice, oye, pastor, fíjate que yo vengo en pecado, pero pues la verdad me gusta, tengo mi esposa y tengo allá la otra. Y le dije yo, pero ¿y qué vas a seguir con la otra? Y dice, sí, pues un ratito. Y me dice, sí, pues un ratito. Y le dije yo, le enseñé este versículo, dice, caray. Entonces no es cuando yo quiera, le digo, no. Se fue de la iglesia. Se fue. No se pudo arrepentir. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es cuando tú quieras. Número 2, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12.
Hebreos 4:12. Mira, aquí es cuando se presenta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y discierne los pensamientos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Es una espada de doble filo que discierne, separa. Ok, ¿de qué separa? Antes de ser cristiano, éramos una bola de alma, espíritu y cuerpo. ¿Y qué hacíamos? ¿El resultado? ¿Qué ganaba? Entre el bien y el mal, ¿qué ganaba? El mal. Entre ir a la iglesia y el pecado. Eso ganaba. Entonces, ¿verdad? La Biblia, que es la espada, discierne los pensamientos, y entonces en ese momento se abren de nosotros una mente, nos discierne entre el pecado y el bien. ¿Y yo soy esta bola de pecado? Sí, tú eres eso. Por medio de la predicación de la palabra. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, ¿qué quiere decir? Por medio del evangelio de Dios, Dios se presenta aquí en mí, en medio de mí, me discierne. La palabra de Dios se me fue predicada. ¿Qué usó Dios? El evangelio para abrirme la mente, y en ese momento abro mi mente, ¿verdad? Y entonces empiezo a entender lo que antes nunca había entendido. Muchas personas que están escuchándome, muchas personas me pasa muy frecuentemente que vienen y me dicen, hola pastor, hola señor Gustavo, ¿cómo está? Yo le digo, muy bien. Dice, ¿quién le platicó mi vida? Digo, nadie. ¿Y qué mi compadre que me invitó no le dijo que mi vida? Le digo, nadie me dijo de tu vida. ¿Qué pasó? Esto. El pecado, la espada la espada del evangelio, la espada de la palabra de Dios, discierne los pensamientos. Y haz de cuentas que te está hablando a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Yo no tengo ese poder. Yo podría ser muy elocuente, inteligente, lo que tú quieras, guapo, hermoso, flaco, cansado, sin ilusión. No, ¿verdad? Yo no tengo el poder para convencerte a ti de pecado. Yo no tengo el poder para convencerte a ti. A ti te convence el Espíritu Santo. No soy yo. Es la palabra de Dios. Alguien preguntará, ¿y dónde quedan los demonios? También la Biblia lo dice. Hebreos 12:20. ¿Sabes dónde quedaron tus demonios? Afuera. Si tú venías endemoniado, en este momento no estás endemoniado. Tus demonios están allá afuera. ¿Me entendiste? Aquí no están los demonios. No están los demonios. En este momento, cuando se está predicando la palabra de Dios, no puede haber demonios. Estás abierto, expuesto entre Dios y tú. Los demonios no meten la mano negra, y aunque los demonios te están diciendo, no lo hagas, no te arrepientas, somos muy amigos, te voy a dar más dinero, no te arrepientas, y te están hablando los demonios por un oído, y Dios te está hablando, hijo, arrepiéntete, ven a mí, si estás cargado, y si estás cargado y cansado, y yo os haré descansar. El dinero que ganamos, el dinero, vamos, te voy a hacer más felices, más mujeres, más droga, más todo lo que tú quieras, pero no vayas a esa maldita iglesia, no vayas con ese pastor, no lo escuches, que te dé sueño, salte, que vete al baño, haz algo. El demonio te está haciendo eso. Aquí lo dice Hebreos 12:20. Porque no podían soportar lo que os ordenaba. Si una muda bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dado. ¿Quiénes son las bestias? Los demonios. O sea, los demonios se les impone una pena terrible y dolorosa si se logran
presentar enfrente de la palabra de Dios o de la alabanza. Por eso es que el rey Saúl, cuando tocaba el arpa, David, el rey Saúl, ¿qué hacía? ¡Ay! Se le iban los demonios, se le iban. Y dejaba de tocar el arpa y los demonios otra vez venían y lo atormentaban. Y David, tócate otra, por favor. Échate, ¿verdad? Ya ¿verdad? Una ahí de canción de alabanza, así. Y se echaba una canción de alabanza y otra vez los demonios se iban. Pero ¿sabes qué? No le duró todo el tiempo. Los demonios dijeron, ya no vamos ahí, hombre. Ya no lo pongas a ese chaparrito a tocar el arpa, por favor, ya no. Sí, cierto, tírale una lana. Sí, se la tiro. Y se la tiraba. Si lo hacía sentir también, ¿por qué quiso matarlo? Por los demonios. Por los demonios. Porque los demonios no pueden soportar la alabanza. Un día le regalé una alabanza a un hermano, a uno que estoy evangelizando, le regalé un disco. Oye, mira, óyelo, ¿verdad? Le digo, ¿qué tal? Dice, no, de veras que es bien bonito. Dice, yo estaba oyendo discos de meditación y de todo eso. Y digo, amén, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dice, no, pues la pongo y duermo bien rico. No es para que duermas, es para que disfrutes, para que alabes al Señor. Y si tú en una prédica, en una alabanza, en una reunión cristiana, te duermes, si te duermes a lo mejor vienes cansado, pero si te duermes más veces, a mí me hace dudar que tú vengas con influencia demoníaca. 3, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Sí, ¿verdad? Romanos 1:16, porque es poder de Dios. Ya lo leímos ese, ¿verdad? ¿Dónde quedan los demás? Sí, vamos a Hebreos 12:20, ya, me estaba regresando. ¿Qué pasa si dices que es una locura? Ahora, ya vimos y esas personas, ¿verdad? Esas personas, vamos a pensar, está aquí en el momento, ya fuiste desenmascarado de tus pecados y en ese momento tú dices, recibo a Dios como mi Señor y Salvador. Pero no, recibo a Dios como mi Señor y Salvador. No, tengo que pensarlo otra vez. En ese momento, esa persona que no se ha decidido, ¿sabes qué le pasa? Aquí lo dice la Biblia. 2 Corintios 4:3. 2 Corintios 4:3. Porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, otra vez, Dios no permite que tú te conviertas. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. O sea, estas personas que están aquí, no, por casi me convence este pastor, no, yo voy a seguir con mi vida. Y entonces vuelve a caer la venda a tus ojos. Y no le resplandece la luz. Algunos de ellos han cometido el pecado imperdonable, la blasfemia al Espíritu Santo. Algunos de ellos, solo Dios lo sabe. Yo en mi caso, oí el Evangelio, me aparté y regresé. No cometí la blasfemia del Espíritu Santo. Porque el que comete la blasfemia del Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Y esa persona se tiene que ir lejos y no volver a oír la palabra de Dios. ¿Qué pasa si Dios, el otro caso, el salvo? Sí, Señor, soy pecador. ¿Qué tengo que hacer? Fíjate, ¿qué dice aquí? Judas 1:3. ¿Qué tengo que hacer? Señor, soy pecador. Sí, ya entendí mi vida pasada, ¿Qué tengo que hacer, Dios? ¿Sí? Judas 1:3.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de vuestra comunión y salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pregunta, ¿quién dio la fe? ¿Yo la tenía? Dios me dio la fe. Ahora yo tengo fe y puedo creer en algo sobrenatural. Dios me ha dado a cada uno de nosotros una porción de fe. Dios me dio la fe, no es mía, no es humana. La fe no es humana, es de Dios. Y Dios me coloca esta fe en mí, y en esa fe yo puedo creer en lo que Dios me está diciendo. Y en ese momento yo puedo caminar. Amén. Sí, gloria a Dios. Amén. Dios, existes. Eres real. ¡Uy, Señor! ¡Amén! Me salvaste, me sacaste de todo este pantano, de este lodo cenagoso, Señor. Y empiezas tú a caminar y a disfrutar la vida espiritual. ¿Cuándo? Cuando a partir de este momento, de esta línea, cruzaste y Dios te infundió la fe. No, pero yo no creo. No, pero yo no. Aquí estás, no has cruzado. No, pero ¿será que sí? No, exageran esos cuates. Y aquí estás. Y aquí la línea está llena de humanos que escuchan, pero que no obedecen. Simpatizantes que no pueden cruzar a las bendiciones de Dios. Colosenses 2:12. Dice aquí, Colosenses 2:12, sepultados con el bautismo. Esta palabra bautismo es la palabra baptizo y significa unión entre Cristo y nosotros. Sepultados en la unión con Cristo y nosotros, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. ¿Ya lo vieron? Nunca digas mi fe. Es la fe de Dios que crece en ti. Es una fe de Dios que puedes hacer tuya, pero realmente viene de Dios. Si Dios quiere aumentar tu fe y tú no has podido dejar y creer en lo sobrenatural, Señor, aumenta mi fe. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Y tú te metes a este libro precioso. Te metes y dices, sí, amén, yo quiero estas promesas. Y te metes y escuchas de Dios. Y te pones a orar. Y en ese momento tú puedes hacer crecer tu fe. Cuando Jesús viene a los, ¿verdad? Y les dice, viene un endemoniado, un joven endemoniado, y le dice a los discípulos, echen el endemoniado, los demonios del joven endemoniado. Y viene el papá del endemoniado y le reclama a Jesús, le dice, tus discípulos no pudieron. Y dice, ¿cómo que no pudieron? Sí, se sorprende Jesús y el demonio sale, el espíritu inmundo, ¿verdad? Y lo saca. Y le dice Jesús, le preguntan los discípulos a Jesús, ¿cómo lo hiciste? Y dice, pues les faltó fe. Le faltó creer que pueden. Pero ¿cómo es eso? Tan solo si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte, échate, y se echará de vosotros. Cuando tú entras a este mundo espiritual, simplemente tienes que creer. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer. Y tú pasas a este lugar, tú no puedes creer que Dios no puede. Tú tienes que entender que tú no puedes, que yo no puedo, pero que Dios puede. Y cuando tú creas, fíjate qué ironía, ¿no? Cuando tú sabes que no puedes, pero que Dios puede, Dios hace que tú puedas. Esa es la fe. Esa es la fe. Que sabes tú que esa fe no es tuya,
que se puso en ti, en mí, para que nosotros podamos vivir una vida sin pecado, una vida esperando a Dios, una vida de consagración y una vida de comunión con Dios, ¿verdad? Ofrendando, diezmando, sirviendo. Y esa es la fe que vence al mundo. Nuestra fe. Y la gente va a venir y te va a decir, oye, pero si tú eras un borracho, alcohólico, y eras mujeriego y drogadicto, ¿qué haces aquí? No. Dios me dijo quién era yo antes y me infundió la fe y ahora yo puedo caminar en esa fe. Ese es el momento de la salvación. Conclusión. Nada de esto es de nosotros. Todo esto estuvo planeado en el corazón de Dios. La ley nos condenó. Ahora está en ti que tú quieras cambiar ese estilo de vida y dejar tu pecado, aunque seas cristiano. Aunque seas cristiano, si tú no has podido enmendar tu vida, ¿sabes de qué me estás hablando? De que te falta fe. De que te falta fe, necesitas consagración, necesitas más estudios, necesitas más biblina en tu sangre. Que corra la palabra de Dios en tu mente y en tus pensamientos. Oremos. Hermoso Dios, cuán grande y maravilloso eres, Señor, cuando nos explicas estas cosas que no entendíamos, pero que a la verdad nos ilumina todo esto que tú hablas en nuestras vidas. Porque como dijo el apóstol Pablo, todo lo que es bueno vino a ser muerte para mí, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Ahora entendemos, Señor, que ese pecadito que nosotros hacíamos era sobremanera horrorosa ante tus ojos. Y sigue siendo, Dios, ese pecado que a veces llegamos a cometer es horrendo ante tus ojos. Quizá, Dios, tú tengas que usar lentes de prueba de rayo láser, a prueba de rayos gamma, para no dañar tus ojos con nuestros pecados. ¿Cómo es que nos aceptas? ¿Cómo es que nos recibes? Es indescriptible el amor que tú tienes por nosotros, Dios. Quizá con unas pinzas tengas que sacarnos del lodo, pero no usas unas pinzas, ni tampoco usas unos guantes. Jesucristo usa sus manos santas, limpias, amorosas, y tú puedes limpiarnos, porque eres más que un Padre. Eres nuestro Dios y Salvador, y además eres nuestro Padre. Si alguno de los que estamos aquí hemos pecado, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Si tú has tenido pecado esta semana, o simplemente quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, y quieres empezar a caminar de una vez por todas, y que Dios te abrió tus ojos y te enseñó esto hermoso, simplemente tienes que decirle a Dios: me arrepiento, sin importar el pecado que hayas hecho, sin importar, como dice en Isaías, si tus manos fueran rojas como la sangre,
o fueran negras como el carbón. Dios las quiere hacer blancas como la lana. Solamente tienes que confesarle: Dios, yo soy ese pecador. No quiero una vida eterna sin ti. Ya la balanza está hacia tu lado. Hoy está abierta la puerta. Se llama Jesús. Y Él está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: hijo, hija, quiero recibirte en mis brazos. Soy el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham y Dios de Jacob. No te voy a fallar. No te voy a quedar mal. Te voy a amar y te voy a llevar todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré con vosotros. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Solamente tienes que decirle: acepto, Jesús, acepto tu propuesta. Quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador a partir de este momento. En el nombre de Cristo Jesús.